La pala de Arturo Coello para este 2025, la Head Coello Pro. Bueno, la hemos probado, hemos trabajado con ella en el fondo de la pista, en la red. Voy a darte mi opinión sobre ella, cómo se comporta, a qué perfil de jugador se la puedo llegar a recomendar. Vamos a hacer valoraciones también en relación calidad-precio, así que si tienes curiosidad por saber cómo se comporta, quédate en este vídeo. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. Hola a todos padeleros, bienvenidos a una nueva review, hoy con la pala de Arturo. Una pala quizá no para todos los públicos, hablamos de una edición especial, hablamos de un modelo para jugadores avanzados, ahora te lo voy a contar. Pero es verdad que, punto 1, si te gusta Arturo, punto 2, si eres amante de Head y en concreto de estos modelos que ya vienen de la Delta Pro, la Extreme, en este caso, que le han cambiado el nombre a Coello Pro, bueno, pues es una pala que verdaderamente funciona muy bien. Tengo varios jugadores, varios alumnos que juegan con este modelo en toda su evolución, están encantados, así que voy a contarte cómo funciona. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win. El unboxing de la pala, a mí me parece, el packaging me parece espectacular, muy bonito. Es verdad que además, para mí, estos son mis colores, el negro y el rojo metalizado. Pero bueno, ya veis aquí los motivos del logo de Arturo, con la corona del King y su firma. Así que este es el packaging de la pala que vais a recibir cuando la compréis. ¡Buah, está duro! Y aquí la pala. A ver, la acabo de probar en pista. O sea que ya no viene con el plástico. Pero bueno, aquí viene insertada la pala. Una tarjetita con un QR para ver el mensaje especial de Arturo. Como siempre hacemos, peso y balance para poder daros una información más real de cuál es el comportamiento, ¿vale? Así que lo primero, el peso. Sin cuerda, 371 gramos. No es liviana, por eso, bueno, ahora en las consideraciones del vídeo os diré que no es una pala para todos los públicos. El que compra esta pala tiene muy claro por qué la está comprando. 371 gramos sin la cuerda, 373 con la cuerda me ha dado, creo. A ver, te confirmo con cuerda. 373 con la cuerda. Vamos a medirle ahora el balance. 268 milímetros de balance. Por lo tanto, bueno, una pala que es marcado. No es una locura el balance que tiene, pero es verdad que sí que tiene ese balance marcado hacia la punta. Que bueno, como veréis ahora en consideraciones finales, una pala para gente pegadora. Analizando sus especificaciones, bueno, nos encontramos, al igual que sucede con sus anteriores modelos, no tenemos ese carbono visto, por lo tanto, bueno, es simplemente una pala con un tacto, por definírtela, porque no he conseguido encontrar, seguiré buscando, si lo he encontrado te lo dejo por aquí, y si no, es que no lo he encontrado, no he conseguido encontrar qué tipo de carbono lleva y alguna definición más sobre la goma, pero sí que después de haber jugado con ella, la definición de ese tacto para mí es un tacto medio duro. Aquí te dejo sensaciones. Bueno, las sensaciones que vais a tener con ella en defensa es, por una parte, mucho poder, mucha potencia, porque el balance, que por cierto os dejo aquí las mediciones que hemos hecho, el balance es hacia la cabeza, nada que no tengamos ya de etapas anteriores con la pala de Arturo. El tacto de la goma te tengo que decir que no es duro, es un medio duro. Pero para todos aquellos que os dé miedo decir, ostras, la pala de Arturo es la versión Pro de la pala, bueno, no es excesivo, es verdad que es un tacto medio duro, fíjate, no es ni medio ni blando, se nota durito, pero no es excesivo, por lo tanto, oye, que no te dé miedo en ese sentido. Si acaso te tiene que dar algo miedo es que, como te digo, primero por el balance, tiene además este protector que le añade y que si quisieras se lo podrías quitar, pero sí que notas que lógicamente con este tipo de pala que tiene el punto dulce más alejado y algo más de cabeceo, bueno, pues te tienden a flotar más la pelota. Obviamente cuando estés en la red eso no va a suceder, pero en líneas generales, bueno, como te digo, la pelota sale y sale muy bien. Bueno, te tengo que decir que es muy poderosa y bien dejada. Se nota, o sea, lo primero que la he tocado, la pelota va larga. Eres de los que la volea se le queda corta, la bandeja se le queda corta, en la red es tu pala. En el fondo es más difícil para defender, pero en la red se nota. Dale, Luis.
Pues en la red lo que os digo, el punto dulce, si bien lógicamente en este tipo de pala está hacia arriba, lo encuentro relativamente fácil. Es verdad que además mi pala, que es la Fuji, lo tiene más abajo, pero lo encuentro bien. El rugoso se nota un poquito para la dejada, no está mal, me gustaría que fuera un poquito más, pero no está mal. Pero bueno, en la volea la verdad que va muy bien. Vamos con los tiros aéreos, que yo creo que ahí es donde, bueno, donde está el máximo poder de esta pala. Ahí, fijaos que sí que se nota, la pelota va muy bien. Me va profunda, bien, por arriba va muy bien. Yo tengo duda, me gustaría probarla en comparación con modelos, ya no la Extreme, sino la Delta Pro de hace tiempo, pero bueno, es bastante potente. La víbora me va larga, cuando le pego bien obviamente, el rulo va muy bien. Sí que allá en estos tiros donde buscas más potencia, más poder, cuando ya no le he tocado en el sitio, ahí ya sí que lo he notado. En la volea no noté menos, tiro aéreo o también por temas personales, pues será más que noto la diferencia. Es muy potente, o sea, ahí es donde lo vais a notar más. Vamos a hacer alguna pegada y vamos con las consideraciones finales de lo que más me gusta y de lo que menos me gusta de esta pala. En cuanto a la pegada, lo que ya sabéis, muy potente. Si consigues generar todo el arco y toda la inercia, la bola sale muy bien. Ya sabes, la tienes que pegar arriba. Si no le pegas arriba, bueno, pues la pala no te ayuda tanto, pero en definitiva, y ahora vamos al resumen final. En la red, como siempre, la pala de Arturo es una pala que ayuda muchísimo en todos los tiros que queremos hacer en el ataque. Como te decía, es una pala que, por su consideración, por su construcción, es una forma de diamante, por lo tanto te va a ayudar a tener más balance, a que el punto dulce esté más alejado. Head ha trabajado en optimizar el punto dulce, pero lógicamente siempre entiende que está más en la parte de arriba de la pala. ¿Por qué? Porque vamos a tener más palanca, es decir, nos va a aportar una mayor potencia, nos va a aportar un mayor ángulo cuando golpeamos a la pelota, sobre todo en tiros por encima de la cabeza. Lógicamente nos va a desaportar control en situaciones principalmente de defensa, pero es que el que juega con esta pala es porque sabe perfectamente que lo que está buscando es conseguir acelerar los tiros en momentos o en situaciones de ataque. En cuanto a tecnología, la tecnología Auxetic, que ya lleva muchos años con Head, pues muchos años, por lo menos lleva 4 años como presencia en la marca, y bueno, verdaderamente es una tecnología que se nota muy cómoda. Desde el primer momento que yo la probé notaba reactividad en el golpe, o sea que el objetivo de esta tecnología es conseguir coordinar el momento en el que golpeas la pelota con la fuerza que tú haces al golpear la bola. Así que en ese sentido, y en cuanto a tecnologías, poquito más que podamos decir de la pala. Ese rugoso que sí que estáis viendo con esa forma de la corona, con motivos de la corona de Arturo en la superficie de la pala, y bueno, ya la estética pues con esta goma pintada y el color negro, muy personal, pero a mí personalmente sí me gusta, con el logo de Arturo aquí en el corazón, me parece que está muy bien. Estoy aquí buscando porque es verdad que hay otra gama de Head que sí que tiene el tapón de goma, que a mí personalmente me gusta porque para rematar me ayuda a empuñar algo más bajito, pero en este caso no lo tiene. Y este cordón, que sí que es cordón, si bien no es intercambiable, pues bueno, es un cordón tipo lazo que se ajusta a la muñeca y que funciona bastante bien. Te tengo que hacer mi valoración final de esta pala y sobre todo a qué público la recomiendo. Empezando por el final, ¿a qué público la recomiendo? Si quieres mejorar la potencia o dices, oye, es que yo quiero pegarle bien, tiros por encima de la cabeza, quiero atacar bien, es tu pala, ¿vale? Si te duele el codo, no es tu pala. Este tipo de palas, de hecho en la misma Head tienes otros modelos que te van a ir mucho mejor. Esto es para gente que ya jugáis. Fijaos que aquí hace frío, cuando no le pego en el sitio se nota un poquito, entonces para lugares cálidos, para gente que quiere pegar y quiere ser más ofensiva, es tu pala. Si te gusta Arturo, es tu pala. A nivel de prestaciones, te diría, la valoración que le doy para el punto dulce, le voy a dar un 7. En cuanto a punto dulce, no es que sea ajustado,
pero es verdad que es una pala que no destaca principalmente por eso. En cuanto a potencia, le voy a dar un 9, es una pala muy potente, vas a notar muchísima potencia con ella. Manejabilidad, le voy a dar un 6, no es la pala más manejable del mundo, no es el objetivo, es una pala principalmente agresiva para que puedas atacar en la red. Control le voy a dar un 7 porque para mí es un notable. Como te digo, no es la pala con la que más vas a controlar, pero el control es bastante aceptable y además se ha tirado dejadas, lo he encontrado muy cómodo, sé perfectamente lo que va a hacer. No la destacaría por el control, sino por la potencia, y para mí, si tienes un 9 en potencia, no puedes tener también un 9 en control. Por último, relación calidad-precio, el precio PVP son unos 350 euros, ahora creo que me salía agotada, aunque volverá a haber más existencia seguro, pero está rondando los 300 euros. Calidad-precio le voy a poner un 5, la calidad es excelente. Es la pala de Arturo, pero considero que no es apta para todos los bolsillos, así que ahí le voy a tirar un 5. Si tienes el presupuesto para poder comprarla, pues es una pala desde luego excepcional, así que yo le he puesto un 5. Aún así, que quieres saber algo más sobre la pala y sobre cómo se comporta, te dejo aquí debajo el enlace para que vayas a visitarla a cualquiera de los e-commerce donde lo puedes encontrar, Padel Nuestro, Padel Point La Nucía, Padel Pro Shop. Bueno, la vais a encontrar, o la propia web de Head. Y nada, oye, que si la has probado, déjame en los comentarios qué es lo que más te gusta, lo que menos te gusta, o incluso a nivel visual. Y si estás buscando más palas del 2024, ahora las vas a encontrar mucho más baratitas. Tienes aquí más vídeos analizando palas 2024, analizando palas 2025. Si te ha gustado, dale un gran like y suscríbete al canal pinchando aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. All the best. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure.